Ya les he ido contando que de un tiempo hasta acá, la libélula me ha llevado a distintos lugares y momentos, siempre develando algún misterio en su aleteo, ese vuelo exploratorio que nos ha permitido llegar incluso hasta el norte. Una vez estuvimos en un lugar que se llamaba Puyalli. Con el tiempo fui entendiendo que la libélula nos llevó hasta allá para entender que los cuerpos de agua nunca se deben secar. Y también nos llevó a entender de que es la misma gente que habita el lugar, que cuando deja de hablar, de conversar o de compartir, arriesga que esos ríos, lagunas, esteros se comiencen a secar. Pero así también, cuando comienzan a juntarse, se reúnen, hablan, retoman el saludo, echan la talla, se reúnen y empiezan a cuentacuentear, puede incluso ocurrir milagros como los de los que fuimos testigos. Que una lluvia que no se manifestaba hace 10 años restituyera el flujo del río Ligua. Y que toda la gente sea capaz de celebrar, de emocionarse y de recordar día tras día todo lo que fue la fundación del pueblo, las memorias de las cooperativas, y recordar así todo lo que sus nietos ahora comienzan a aportar. Esa es la relación un poco que hay entre el invitado de hoy y el vuelo de la libélula, que es poner en valor la palabra compartida a través del ruedo, del círculo, de la educación popular, de entender la magia que hay al contar un cuento como gesto de ternura, como una caricia, que esos niños luego después lo van a seguir reproduciendo, contando. Ese es nuestro invitado de hoy, Nicolás Gutiérrez, que viene desde Chillán, oriundo, nacido y criado, pero que se fue con el paso del tiempo a atender un llamado hasta la isla de Chiloé. Bienvenido, Nicolás. Como hemos visto en otros capítulos, la libélula tiene ese poder de viajar a través del tiempo y también en distintas direcciones. Y uno de sus viajes más recordados, más poderosos, de más alto vuelo, ha sido conocer la mitología que existe tanto en el mundo mapuche, a través de los EPU, pero también volver a encontrarse con nuevas interpretaciones y nuevos trabajos y nuevas versiones y reversiones de nuestros cuentos y mitos también en la isla de Chiloé. Y uno de los gestores que está trabajando fuertemente eso, como comprometido con lo que está pasando en torno a la palabra al sur de Chile, es nuestro invitado hoy día, que está aquí, Nicolás. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también tiene un compromiso como muy importante como con el sur, con el territorio y con los territorios. Así que este video podcast va a estar dedicado a entender cómo desde Chillán hasta Chiloé existe todo un viaje y un compromiso con el arte de la palabra contada, que es lo que estamos poniendo en valor. Así que gracias por estar aquí de nuevo, Nico. Y nada, pedirte que quizás para introducirnos hagamos este viaje retrospectivo hacia nuestras niñeces, nuestros propios momentos mágicos, quizás también o poéticos, o el cómo conectamos cuando fuimos niños con alguna persona, con algún momento, con algún lugar donde escuchamos nuestro primer cuento. A ver si tienes alguna memoria de eso y nos puedes compartir cuándo se manifestaron los cuentos en tu vida. Bueno, primero que todo, agradecerte a ti especialmente por poder gestar este espacio, poder gestar esta casa y también la invitación a surcar los mares y los vientos del sur chilhueño y llegar hasta acá, hasta el Gran Concepción. No sé si tengo un recuerdo muy vivo en torno a un cuento o a una historia o algo similar. Pero ahora que estaba haciendo la pregunta, se me vino inmediatamente la imagen de un profesor.
Eso. De un profesor que además de ser profesor era mi vecino. Un vecino estábamos separados 1,5 cuadras más o menos de distancia. Y lo que se me viene a la memoria con el profesor Villablanca, antiguamente los profes eran nombrados solo por su apellido. También tenemos un profesor Villablanca. Sí, ¿viste? Sí. O era profesor Villablanca, que además su particularidad era terrible. Todo el colegio, la escuela en este caso, le tenía mucho miedo al profesor Villablanca. Porque se decía que el profesor Villablanca era súper estricto, además era profe normalista, entonces todo este estigma que tienen los profes, y sobre todo los profes normalistas, mucho conductismo, el reglazo, que tenía que andar muy ordenado, muy bien peinado, se derribó cuando yo llegué, me parece, cuarto básico, él nos tomó. Entonces todo el curso tenía un miedo porque no había tocado el profesor Villablanca como profe jefe y nada. Como Cruella. Sí, así como no, el que no nos tiene que tocar como profe jefe es el profe tocó. Villablanca. Y nos tocó. Y lo que recuerdo hasta el día de hoy que lo converso, yo actualmente también me desempeño como profesor básico. Era la Margarita. Y la Margarita era una serpiente de hule que tenía el profesor Villablanca en su estante. Entonces él nos dejaba haciendo la tarea, se iba al estante y de la nada hacía aquí como que abrazaba a la Margarita y la Margarita se movía sola. Entonces esa serpiente, la famosa Margarita, era la que nos contaba la historia. ¿Y él contaba historias? Y él contaba historia porque... ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa en educación? Qué Y que yo lindo. después cuando entré a estudiar a la universidad, lo peor, no sé si lo peor, pero no era bien mirado el normalismo en la universidad. Por esto del conductismo como herramienta pedagógica, el orden, el reto, la violencia física también que se vivía en esa época en la escuela, pero se dejaba de lado el ser artístico del profesor. ¿Cachai? Claro, porque ellos cantaban y trabajaban la rítmica. O sea, hacían todo. Todo era converso. Sí, el profe normalista era el profe que sabía dibujar con técnicas perfectas, te enseñaba guitarra, te aprendía a cantar, era deportista, era dirigente vecinal. El profe Villablanca era presidente de la junta de vecinos, de donde Era como la éramos autoridad. vecinos. Es que eso eran profe antiguamente, ¿cachai? Y ojo que no esta autoridad autoritarista, sino que esta autoridad que tú le entregas la posibilidad que él sea autoridad sobre ti, ¿no? Como que nosotros lo O sea, que... el respeto en el fondo. Sí, como que lo hacemos con nuestras mamás y nuestros papás el día de hoy son nuestras autoridades, ¿cachai? Como porque tú le entregas ese afecto, ese respeto. Y el profe Villablanca tenía eso de que era un profe muy artístico, está vivo aún. Yo estoy en Chillán ahora por estos días, estuve con él hace poco. Y tenía esto con la Margarita, de llevarte a lugares mágicos, que te contaba una historia, que la Margarita hablaba. ¿Y te acuerdas de algo? ¿De algún texto, alguna frase de Margarita? ¿O algo que... No, pero siempre regalaba sustancia. ¿Sustancia? Como la guaguita. Sí, como las guaguitas, estas cuadradas, sí. La serpiente. ¿Cachai? Oye, pero Sí. era un amor el profe. Es que eso era, ¿cachai? Pero claro, tenía esto de que tenía que andar siempre bien compuesto, con la corbata arriba, bien peinado. Claro. Y las mamás cuando te iban a dejar a la escuela, usted, profe, si tiene que tirarle las patillas. Entonces, también esto que va surgiendo de los mitos urbanos, ¿cachai? Como que hay un mito que se empieza a correr la voz, a propósito del podcast, corramos la voz, y se empieza a hacer un estigma de una persona, ¿cachai? Pero cuando está en un lugar íntimo, se abre y se muestra quién es realmente. Y yo hasta el día de hoy defiendo a los profes normalistas y tengo muy presente también al profe Villablanca con este juego, ¿no? de la imaginería de cuándo va a aparecer la Margarita, aparece o no aparece en esta clase. Como desde ahí lo imaginario a través de la palabra, de la historia. ¿Cachai? Que yo no sé si eran cuentos reales, si eran cuentos que él recopilaba, pero siempre la Margarita tenía una historia que contar. Y Qué además bonito. nos regalaba la sustancia para que nosotros estuviéramos ahí haciendo la tarea, escuchando la historia y comiendo un dulcecito. Después, lleno de caries. No, porque ponían flúor. Esa es la hueá que te ¿verdad? pasaba en esa Tenías que botellita. enjuagar Esa 30 botellita de segundos. flúor, sí, entonces, de esa Sí. generación. Oye, y mira, qué bacán, porque en otras versiones
del video podcast, se ha conversado un poco como de la importancia de algunos maestros o profesoras o profesores que van haciendo nuestra trayectoria. Como que siento que eso igual es importante, y es importante como el cariño expresado a través de quien te incita como al arte o te empuja. Y a veces las personas que hemos estudiado en colegios públicos, ¿no? No tenemos tanto acceso como desde chicos a recibir desde las familias. A veces, muchas veces no está esa beta, ¿no? Que te fomenten como la lectura o que te lleven a ver obras de teatro. No hay tantos privilegios en ese sentido. Otras familias sí. Entonces, a veces la primera oportunidad es por la obra que se muestra en el colegio, o si existe alguien con una sensibilidad como la de profe Villablanca, que te despierta a eso, a la imaginación. Y respecto a lo mismo, entonces, como desde ser estudiante o alumno, ¿sientes tú que esa Margarita influyó en que quizás en tu camino luego, ¿no? Cuando uno empieza como a tener o a despertar a sus vocaciones, se te volvió a manifestar la necesidad de trabajar como con imaginación o con niños o con cuentos? ¿Cómo fue el camino desde ese Nico estudiante después a un Nico como ya entregando arte también? Sí, yo creo que es súper relevante lo que tú mencionas respecto al acceso. El acceso a la cultura en este país, que hasta el día de hoy no cambia, ¿cachai? Yo nací en el 88, te digo, la escuela básica era a principios, no sé, 96. Eso fueron los años que yo estuve con ese profe, y yo no tenía acceso a la cultura, digamos también, y hay que ser claro, siento yo, la cultura escénica. ¿Cachai? Porque decir que no teníamos acceso a la cultura es invalidar también la cultura de nuestras poblaciones, la cultura de nuestros barrios, de nuestros campos, que siempre hay cultura, ¿cachai? Pero no tenemos ese acceso a la cultura escénica. Y yo realmente no tuve acceso a la cultura escénica. ¿Y cuándo en viste la tu básica. primera obra? ¿O lo primero que viste como escénico, cuándo fue? Ya en la universidad, o sea, en la escuela básica siempre van, no sé, pues va al circo, ¿cachai? Como a hacer visitas, o me acuerdo que iban los de los yoyos a vender los yoyos en su momento, y después en la media no recuerdo tampoco mucho acceso a la cultura. Sin embargo, para mí, en todo lo que trato de desarrollar, hay un elemento re importante, que es lo político. ¿Cachai? Yo no vivo la vida sin lo político. Entonces, cuando yo entrego arte, cuando yo voy a arte, cuando yo me desarrollo, siempre trato de verlo desde lo político también. ¿Con quién me vinculo? ¿Con quién trabajo? ¿A qué fondo quiero postular? ¿Por qué no? ¿Cachai? Y en la media a mí se me despierta ya más este ser político. Estoy segundo medio, me vinculo, genero organización. Ya, presidente de curso. Sí, no tanto, Ya. porque No te gusta el poder. lamentablemente, en el colegio donde estudié en Chillán tenías que tener sobre un promedio. Ponte tú sobre 5,5, y bueno, digamos que parece que tenía 5,4,4, para no decir que tenía menos. Entonces no daba para el centro estudiante del colegio, ¿cachai? Pero como uno es inquieto, ese año levantamos uno paralelo, ¿cachai? Como de los que no alcanzamos con los puntajes, pero sí queríamos hacer algunos otros cambios. Y en eso recuerdo que, bueno, después decidí entrar a la universidad, y hay una obra de teatro que a mí me marcó mucho, que hasta el día de hoy tengo el afiche en mi pieza de Chillán, que se llamó HP. Y ¿De Hans Pozo? De Hans Pozo. Ay, qué Sí, fuerte. o sea, ¿Esa fue tu primera obra? o sea, que la tengo muy así como... Ya. La tengo en mí, ¿cachai? Sí, claro. Tengo el afiche, porque realmente ver esa obra en el centro de extensión de la Universidad del Biobío, me acuerdo... o sea, terminó la obra y yo no podía salir de la sala. Te impactó ¿cachai? mucho. Es que la interpretación de quienes llevaron a cabo esa obra fue súper potente. ¿Y con qué compañía fue, te acuerdas? No recuerdo, Ya. no recuerdo, porque fue, no sé, esto de Hans Pozo fue que los 2006, será 2008. Pero eso fue como que me dejó muy impactante, ¿cachai? Me dejó perplejo, como de no poder salir, después irme a la casa así como con una emocionalidad muy potente, ¿cachai? Y ahí como que uno cabos, como que digo, loco, o sea, el arte te penetra a tal nivel que te puede dejar quieto, sin capacidad de reacción, y que cuando suelta eso que tú observas,
sigues con algo adentro que no sabéis qué onda, ¿cachai? Y que además, con todo lo que llevó el caso Hans Pozo, también tenía contenido desde lo político, ¿no? Como quiénes son los abusados, quiénes son los violentados, quiénes son los silenciados, ¿cachai? Entonces todo eso a mí me genera, ya más allá de esta articulación, de siempre estar constantemente en mi vida, poder estar articulado políticamente, también empezar a trabajar con el arte, ¿cachai? Y siempre tuve un gusto por el payaseo. Yo, si hay algo que no tengo, es el miedo al ridículo en mi vida. Eso lo aprendí de chiquitito igual, ¿cachai? Como aprender, me acuerdo mucho, no sé, aprenderme chistes de los humoristas clásicos del Festival de Viña, después ¿De ya los de Chile? Sí, no el sé. Dino Gordillo. Claro, ¿cachai? Como de toda esa rutina que habían. Y claro, después llegar a la escuela básica a contar los chistes, hacer el payaso, después la media igual, como payasear, como siempre me ha gustado dibujar, ir a la universidad. Y ya terminando la media, empecé a vincularme con el circo, con el payaseo y con el diablo, ¿cachai? Entonces ahí ya jugaba en las calles, me tiraba rutinas de payaso, me gusta mucho el clown. Y en la universidad ya nos articulamos nuevamente también con un grupo de compañeras y compañeros. En algunas prácticas, algunos colegios levantamos extra práctica, digamos, talleres de circo, de malabarismo en las escuelas. Y me pasó algo muy, muy potente, que yo no tenía pensado entrar a la universidad. No estaba dentro de mis parámetros ni de mis ideales, ¿cachai? De mi familia tampoco. Ojalá entrara a trabajar al retail y démosle. Pero tenía una persona en la población cercana que él trabajaba en la universidad. Y lo que hacía él es que los días domingos... ¿Tu vecino? Y que tiene que ver con la articulación, Sí, ¿cachai? con Como el barrio. po. Lo que hacía el vecino es que pescaba a 6 cabros chicos del barrio, los subía arriba del auto y los domingos se los llevaba a la universidad. Entonces para nosotros, en ese tiempo, octavo, primero medio, en Pobla, ¿no? Calles de tierra, entrar a la universidad, edificios, en ese entonces todavía no llegaban los malls y las grandes tiendas, las ciudades. Entrar a la universidad y ver los edificios, pasto, así como hectáreas de pasto, y poder jugar, así como era nuestro parque de diversiones, ¿cachai? Entonces después ese ejercicio nosotros lo replicamos con el taller de malabarismo y una escuela que está en una población aledaña a la Universidad del Biobío, sede de La Castilla en Chillán, la mítica Vicente Pérez Rosales, antigua toma Ernesto Che Guevara. Estaba la escuela, y esa escuela, alrededor de 8 niñeces se metieron al taller y nos dimos cuenta que, claro, estábamos replicando encierros, ¿cachai? Porque los cabros estaban en la escuela, esta escuela muy pública de construcción de módulos, cual cárcel, el patio central de cemento. Dijimos, ya, chao, llevémonos a los cabros, pidamos las autorizaciones. Me acuerdo que fuimos a las casas en esos momentos de las niñeces y los talleres los desarrollamos en la universidad, ¿cachai? Entonces fue lo mismo para los chicos, porque después yo me encontré con los cabros hace 3 años me encontré con el Cevita, que en paz descanse, murió hace poco por leucemia, un cabro joven, malabarista, ¿cachai? Que armó y levantó Circunstancias, que es un piño de Chillán que trabaja con el malabarismo el día de hoy, que levantan la Combe Nacional en Chillán. Entonces, como esta teoría de Platón y la caverna, ¿cachai? Como uno está, lo que se dice de la oscuridad de la caverna, viene alguien como de la luz, te saca, te muestra la luz, todo lo que hay, y después tú tenés que seguir replicando eso de manera constante, ¿cachai? Porque si no, te hace humo nomás todas tus palabras y discursos muchas veces. ¿Y cómo pasaste entonces? Porque lo que yo veo es como que tienes harta vocación de educador popular, así como innato, ¿no? Estos principios de devolver lo que yo recibí, la idea del barrio, como esto de un compromiso político, como que te importa mucho el tejido, es como bastante de la educación popular, como Sí. de manera bien innata. ¿Y cómo pasaste de eso, de este camino, a mezclarte o a vincularte con la narración oral? El mítico e indómito Sin Puente archipiélago de Chiloé. Yo nací y crecí hasta los 24 años en Chillán, terminé de estudiar pedagogía, estudié pedagogía básica en la universidad
Y mi hija se fue a vivir al archipiélago. Hace 12 años atrás, Lailín, el día de hoy ya va a cumplir 13 años. Hice un reemplazo, hice un par de lucas y me fui con mi mochila al archipiélago de Chiloé. Y llegué a vivir a la comuna de Chonchi. Y en el archipiélago todavía se realiza, pero como con menor fondo, no tan grande, se realiza la Feria del Libro. Ya. Y en esos tiempos era un gimnasio, muchas editoriales, actividades, programas, una programación bella. Yo me fui el 2012 a la isla. Y cuando venía viajando ahora con C, en estas retrospectivas de buses que uno hace a veces, sí. Recordé, y creo que tiene que haber sido la Feria del Libro del 2012 o el 2013. Presencié no sé si fue una función o un taller de cuentacuentos, con una compañera de Sinoch también que está allá en el territorio, Venecia Holguín. Ella realizó un taller, unos juegos con unas cartas, una historia. Y dije, oye, esto se puede usar en las clases. Así como en esto de diversificar también la didáctica de la escuela. Había hecho clase un año ya en la isla. Dije, puedo dinamizar aún más las clases con los cuentos. Entonces, si tengo que hablar del ciclo del agua, puedo buscar un cuento del ciclo del agua. Si tengo que hablar, no sé, del universo, puedo buscar, ¿cachai? Como utilizarlo como herramienta pedagógica. Y me acerqué a la Bene en ese entonces. La Bene es súper abierta siempre como a compartir el conocimiento. Estuvimos hablando y me compartió un libro que estaba en internet en ese entonces, que es el libro de las virtudes. Y yo lo empecé a utilizar en mis clases, ¿cachai? Como cuento, ya, bacán, cuento. Como uno trata de moverse siempre y el sistema a veces como que como que te genera urticaria, dijera la viejita. Me salí de la escuela tradicional, aguanté 3 años en la escuela pública y al andar por ahí por el 2017 levantamos una escuela libre, la primera escuela libre allá del archipiélago. Nuestro foco era la libertad y el protagonismo de las niñeces, con la educación popular como base. Yeah. ¿Cachai? Y ahí me di cuenta cuán importante es la narración para pescar esta atención, tomarte la atención, crearte mundos con niñeces, y ahí lo empecé a utilizar todos los días. De manera pedagógica y de manera cotidiana. El archipiélago es un cúmulo de experiencias. Yo cuando llegué a vivir con 3 hombres de 60 años que entre que me hablaban cantadito, como te hablan los chilotes, rapidito, y contándote historia, y después cuando se van la amistad y queda el dueño de casa, oye, era todo mentira. Nada de eso era verdad. Entonces está siempre viva la narración oral en el territorio. Pero yo creo que por ahí por el 2015, el 2019, 2018, yo salgo del archipiélago, empiezo a viajar frecuentemente a Valparaíso, a encuentros de educación popular y de espacio de protagonismo de niñeces, y en una de esas ocasiones fui al Centro Cultural Santa Ana, que es una capilla gigante, una cuadra industrial que hay en Valparaíso, y había una función de cuentos mestizos. Yeah. Los compañeros de cuentos mestizos tenían una función, me acuerdo, de fútbol y galeano. Ya dije yo, mira, ¿qué onda, po? Desde lo escénico, ¿cachai? Porque hasta ahí solo lo había utilizado como herramienta pedagógica. Y claro, veo la función como cuento, música, el pimponeo que tienen los compas, y yo dije, loco, esto hay que hacerlo, ¿cachai? Porque hasta ese entonces yo lo único que sabía que trabajaba la narración oral más escénico era la Bene. Pero la Bene también estaba en esos tiempos, me acuerdo, levantando una escuela, entonces también como compartiendo la dualidad de pega de profe y algunos fondos, ¿cachai? Como itinerancia en escuelas también que se utilizan. Pero no escénico como tal, ¿cachai? No ocupar espacios del centro cultural o museo o otros centros culturales del archipiélago. Y yo la primera vez que lo veo es con ellos, ¿cachai? Con los compañeros de cuentos mestizos en Valpo. Que en Valpo igual hay un movimiento súper grande, quizás es bueno contarlo, aprovechar. Que hay una red, allá una red súper fuerte de cuenteros y cuenteras. Una agrupación que también cuenteros Quinta y los del Estero Marga Marga.
Son dos, hay un montón de narradores, como yo diría el centro igual un poco de la narración oral en Chile. Claro. Y además se trabajan en red. Eso, paréntesis. Paréntesis importante. Y ahí yo conozco y veo, ¿cachai?, la narración como puesta en escena. Ya no girando en espacio educativo únicamente. Y nada, pues volví, me junté con un amigo, le dije, oye, ¿sabéis que vi esto? Tenía en ese momento un libro de bolsillo que donde puedo lo ando leyendo siempre, que es Los Otros Cuentos, que es una colección de cuentos zapatistas del subcomandante Marco. Entonces le dije, hagamos algo, loco. Hagamos algo, y además hagamos algo también, sacar esto de la narración solamente infantil, ¿cachai? Y llevarlo al mundo adulto. Llevarlo al mundo adulto. Entonces, mi primera experiencia escénica con los cuentos es para el mundo adulto. Y son cuentos políticos. Replicábamos esta misma lógica de cuento-canción, anduvimos ahí por la Bohemia. Fue el año también de la revuelta social en Chile, entonces... tú fuiste el que empezó. Allá en el sur, porque no todo empieza en el norte. Pero también ocupando esos espacios, ¿cachai? Como si había marcha, llevar los cuentos a la marcha, si había peña, llevar los cuentos a la peña. Entonces también nos encontramos como, oye, bacán lo que están haciendo, porque pensamos que los cuentos siempre eran para las niñeces. Entonces nuestro primer vínculo fuerte y trabajo como escénico fue cuentos para adultos. Y después ya llega la pandemia, y bueno, más allá de la pandemia, las políticas públicas en torno a cultura siempre están en la concursabilidad. Entonces tenéis que tener el papeleo antes, el papeleo después, y llega la pandemia y corta todo el trabajo del mundo del arte. Y ahí aparecen también, en la comuna de Castro, es donde yo resido, aparecen fondos, no sé, 100 lucas, como para todas las personas que quieran postular. Para los 400 artistas. Sí, ¿cachai? No, pero claro, como para llevarnos a grabar al centro cultural, sí. ¿cachai? Sí, ese plan de emergencia. Sí, ese plan de emergencia. De hacer cápsulas. Sí, hacer cápsulas. Entonces ahí yo postulé como narración oral, que justo es el año en donde la narración oral fue reconocida como arte escénica propia. Súper bien. ¿Cachai? Eso fue en octubre del 2019. Sí, entonces yo digo, loco, estamos en Chile, guagua, que no llora nomás más, ¿cachai? Entonces, si no, esos fondos que tampoco están en las municipalidades, están distribuidos, esta plata para danza, esta plata para música, esto para narración. Si tú no vas a presentarte y les dices que vas a hacer narración oral, que no es teatro, que no es un monólogo, no hay fondos. Entonces ese fue mi primer acercamiento al centro cultural. Pudimos grabar 2 cápsulas. En ese momento trabajaba con una compañera. Teníamos un colectivo, a pata a pelar le pusimos. Trabajábamos narración con danza. Entonces había una danza y había una narración, o se acompañaban en el mismo momento. Y de ahí en más, yo siento que se puede abrir un espacio en la comuna de Castro para la narración oral. Yo hasta el día de hoy tengo presentaciones en el centro cultural, funciones escénicas, uno con luces, ¿cachai? Ya no con música o danza. Pero desde ahí más o menos he llegado como a la narración más escénica. Súper, qué bueno tu recorrido, me quedó muy claro. Oye, qué bueno eso que cuentas, porque bueno, tenés como una vocación de educador popular que ha llegado al mundo de los cuentos. Probablemente muchos niños han conocido los cuentos a propósito de tu trabajo. Yo lo pienso así como, no solo como tú el protagonista, sino que el protagonista del cuento. Entonces digo, ¡ay, qué bueno que haya gente como tú, sensible a ello y que los hace viajar! Y por un cuento que uno cuenta, hay 30 niños escuchando a veces, o 20 o 10, y después si participan de un video podcast en 30 años más van a decir, ¡ay, había un profe como tú nombraste el Villablanca que llegaba con yoke y nos contaba cuentos! Eso por un lado, y por el otro lado el camino escénico, donde también uno va como explorando, haciendo mixturas, así como tú dices, como con la danza, y empezar a investigar en torno al lenguaje, ¿cierto? Yo quería contarles que, bueno, el Nico organizó, junto con Venecia, el primer encuentro de narradores y narradoras orales en Chiloé el año pasado, en julio del 2024. Fue una experiencia maravillosa. Yo fui invitada y me di cuenta que había mucho... Es muy loco porque... En el resto de Chile siento que hay que estar como explicando y poniendo en valor y decir yo hago esto y un trabajo. Y llegáis a la isla y es como que la gente
lo quiere y es muy importante ser como narrador o narradora. Tienen muy claro lo que significa y todo el mundo quiere contar sus historias y escuchar historias. Y es como súper buen público también y hay como que siento que le tienen un cariño al oficio. Se abrieron muchos espacios, quizás también tiene que ver con la gestión de ustedes. A lo que voy es que escuché, se cuenta, que incluso la Universidad de los Lagos está muy interesada en abrir una formación en narración oral, cosa que no se ve venir en ninguna otra universidad de Chile, pero sí en Uruguay o Argentina o en otros países de Latinoamérica es una carrera que se estudia, que eso también era algo que quería decir. Yo conocí a narradores que me dicen, no, yo cursé, salí de cuarto, la licenciatura de narración oral. Decía, ¿qué se estudia en la universidad? Sí, es una carrera profesional de los cuentos. Y bueno, la U de los Lagos está con esa inquietud, ¿no? Sí, es súper loco porque yo creo que el tema de los oficios, y por eso como lo que te mencionaba antes, no es que no tengan acceso a la cultura, porque tienen su cultura, tienen la cultura del archipiélago, la cultura, la cultura de una isla puntual, la cultura de un sector. Y yo este año volví a la docencia y tomé horas de expresión corporal, que ahora va a entrar este año, me parece, por el Ministerio de Expresión Artística. Y en expresión artística, quienes van a poder entrar a la escuela a ejercer y a tomar esa hora son actores y actrices y bailarines y bailarinas, porque son los que están validados por la academia. Claro. Son los que estudian en la universidad. Y en uno de las clases, un mes trabajamos la narración oral, con tercero básico. Y estábamos viendo temas como de mitología y hacíamos círculo de palabras. En mi clase era ya listo, hacemos círculo, sacamos las mesas, nos sentamos y compartimos cuentos. La Gaby, de tercero básico, profe, yo tengo unos cuentos. Y se tira unos cuentos todo el curso callado. ¿Te acuerdas de alguno? Sí, pues, no lo puedo contar. Sí. Que son de brujo, amiga. Tú sabes que... Nada, sí, se lo puedo contar. Hola, les habla Sofía, directora y montajista de este video podcast, y me tomé el atrevimiento de interrumpir esta entrevista para contarles que justo ahora, cuando Nicolás comienza a contar la historia de un brujo que se le manifiesta a una familia chilota, ocurrió que se apagó una de las luces del estudio, de manera completamente injustificada. Y en ese momento nos reímos, echamos la talla, pero después, cuando fuimos a revisar el video ya terminado, nos dimos cuenta de que la voz y el audio se desfasaban, justo en ese momento. Yo entré al proyecto editable para tratar de corregirlo y no encontré ninguna razón técnica para que esto ocurriera. Si bien después pude arreglarlo, esto me remitió a otro momento en el pasado en el que ocurrió algo similar y las consecuencias para mí fueron bastante negativas. También nos hizo recordar la historia de Venecia, la entrevistada del siguiente capítulo. Creemos que es importante, más allá de lo técnico, escuchar estas señales. Y que aunque muchas personas no crean en los brujos o en las brujas, eso no quiere decir que no existan. También pensamos que así como hay algunas historias que brotan, que necesitan ser contadas, probablemente hay algunas que no quieren ser contadas o no de la misma forma. Por tanto, hemos decidido no compartirles este cuento aquí y ustedes solo podrán escucharlo, quizás en otro momento, de boca en boca, como se cuenta un secreto. ¿Cachaste que se apagó Sí, la luz? algo... Un cortocircuito. ¡Oye, brujo! Justo. Mira Pero mira, se puede hacer aparecer la luz, ¿no? En algún momento puede que aparezca. No, pero está bien. Un antes y un después. Yo no sé si se es tan consciente de la narración oral en el territorio. No solo en el archipiélago, así como en todos lados, como esto del pez de la pecera, cuando el pez se da cuenta que vive en una pecera, cuando lo sacan, estoy viviendo en una pecera. Pero sí está muy vivo. ¿Cachai? Está vivo el contar historias, el mentirse, el cuentearse, en contar cosas que pueden haber ocurrido o no. ¿Cachai? Está vivo aún, está vivo. No se puede decir que es un oficio que está en decadencia o que hay que cuidarlo para que empiece a caer en esto patrimonial, también muy adornado, pero está.
¿cachai? Y respecto a lo que mencionaba ahí, como la experiencia del encuentro de narración oral, hay público. ¿Cachai? Hay público allá y eso es también porque se ha hecho esa pega constante. También esto que tiene, no sé si solo el archipiélago, pero con mucho esto como la localidad más pequeña, el barrio. Sí, pero tiene. Y además participó mucha gente. Sí, participó. ¿Cachai? 50, 60 personas y que fueron pinceladas de lo que se puede trabajar. Entonces ahí hubo voluntades después y nuevamente... Yo no sé, yo creo que tiene que ver con el territorio, pero las redes son súper importantes. Somos un pueblo marinero, entonces ya pescan, ¿cachai? Como las redes de pescar, las redes nos sostienen y eso fue lo que nos posibilitó este segundo semestre poder llevar a cabo una formación de narración oral y cuentacuentos dentro de la Universidad de los Lagos, ¿cachai? Con horario. No eran créditos para los estudiantes universitarios, pero sí fue un piloto, porque la idea es poder el próximo año, bueno, este año 2025, poder ojalá desarrollar primero una vinculación con Sinoch, porque tampoco es que cualquier persona puede darte formaciones o venir a decirte... cómo es un arte escénica, sino que también nosotros es importante validar a los representantes de la arte escénica, en este caso poder vincularnos con Sinoch y que pues se pueda hacer una formación ya más estable de narración oral en el territorio. Oye, qué bonito entonces como ir diferenciando los caminos de los distintos narradores y narradoras, y yo siento que hoy día tú nos viniste a aportar el cómo se vincula la narración oral, no solo a los técnicos, sino también a lo pedagógico, y acercar eso a las escuelas o fuera de las escuelas también, espacios como no formales, y también en la universidad verlo como una especie de alimento también de la gente que es profesional, y como que restituir un poco algo que ya está en el tejido, ¿no es cierto? Eso es lo que tú defiendes, como que ya está, no se ha perdido, no hay que salvar a nada ni a nadie, sino que solo como integrarlo. Así que gracias como por esa mirada, gracias por recordarnos la importancia igual de los profesores y profesoras que siempre pueden hacer la diferencia a través de un cuento y entregarle a los niños algo que es imborrable y que incluso aunque tú no estabas consciente, quizás marcó tu trayectoria. Entonces, gracias a Margarita también, La mítica a las Margarita. sustancias. Ajá. Y bueno, vamos cerrando entonces este momento que fue de preguntas y vamos a pasar ahora a nuestro otro momento, que es el de jugar, ¿ya? Eso, entonces aquí el gorro va para el lado. Sí, y bueno, contarte que en nuestra tómbola libirulística hay un montón de pruebas, desafíos e indicaciones. Yo voy a sacar el primero, te lo voy a lanzar, tú vas a encender un fosforito, sí, ojalá por sobre el nivel de la tómbola, y me vas a responder o vas a decir la mayor cantidad de cosas posibles mientras el fósforo esté prendido. Ya, vamos a probar entonces, me voy a meter por aquí. Y ahí va. Atenta, atenta. Ojalá no llegue la tormenta de viento a apagar el... Cuentos que has contado. Desde allá. Los de Después sí entendimos. La Panchita que aprendió a volar. Los 3 lobitos y el chancho feroz. Mojo y el bosque de agua. Maki y el invierno de colores. Los pájaros prohibidos. ¿Cuánto sabes? Y el escarabajo loco. Muy bien. ¿Cuántos fueron? Muy bien. Como 8. 8, wow. Ya, mete tu manito ahora entonces. Saca Ya, un desafío para ti, mí. ¿no? Claro, un desafío para ti. Sí. Ya. Te voy a cambiar el desafío. Si me aparece algo muy fácil. Vos, dale. Wow. Wow. ¿Ya estás lista? Estoy preparada. Dice, lugares de cuentos o historias. Ya. La tierra de nunca jamás. La tierra de nunca jamás. El reino. Camino al reino. Lugar es otro lugar. No. Ahí sí. De tierra de nadie. El bosque encantado. Voy a hacer lo mismo que tú. Ahí sí. Abajo de la Isla Mocha. En el Cerro Huincul.
Oh. Chiloé, pues chica. No. ¿Cuál era? Era lugares. Lugares de cuentos o historias. ¿Dónde vimos ahí? 7. 7. Sí, ¿Sí? me informan por ya interno, 7. Ya, muy bien. Ya. Y la tierra ahora del cacahuate, voy el de nuevo, reino. ¿no? ¿De nuevo? Sí, tú vas con... sacas ahora. yo saco para ti. Ya. La técnica mítica del dedito, ¿viste? Para cambiar el... Sí, súper bien. A ver. Nombres de mascotas. Ya. Dale. Voy, ya. 1, 2, 3. Hola, chao, como tú, Michu Michu, Colo Colo, Pichi Pichi, La Gwen, Fósforo, Pecera, Aníbal, Mía, Tucu Tucu, Leo Leo, Fósforo, Fuego, La Gwen, y Plato también. Muchos. Es que yo estaba en lugares con muchas mascotas con nombres coloquiales, digamos. Ya. Ya, a ver. Vamos. Voy con este. Dice CD. Oh, yo iba a dejar escrito este, ¿sabí? ¿Qué Pensé es? que no estaba. Dice comidas favoritas. Ya. Voy. Humitas. Humitas con tomate, humitas con azúcar. Bueno, porotos con rienda, porotos granados. Falafel. Amo los falafel. Puré con huevo. Y... ¡ah! Se me apagó 6. ¿Cuánto? No sé, a ver, me informan que 6. 6 me dicen desde... No, pero tú, ¿cuánto le? Yo, 45 más o menos, amiga. Es que el nombre de mascota es muy... No, ¿Tú súper vives bien. con animales? Sí, vivo ¿Cómo se con llaman? mi hijo. No, de cuadrúpedos, digamos, cuadrúpedos. Tenemos al Gina, al Yana, la Chiva. Mira, ¿cachai? Tuvimos a Estrella Fugaz, que se fue. Estrella Fugaz, Leoncito, Copito de Nieve 1, Copito de Nieve 2, Copito de Eso Nieve podría haber 3. hecho, así como... Pero no, los nombres dan para mucho. Sí, el Conga, que también se fue. Ese era vacilón, se Sí. fue a la fiesta, Sí, ¿no? de hecho, tiene 3 casas. Que hay que tener cuidado con los nombres que se le Tiene ponen 3 casas. a las mascotas. Oye, bueno, gracias por participar, por jugar. Y vamos a pasar ahora entonces hacia el cierre. El final de este video podcast. No. ¿Y esto, papelito? Momento. ¿Con Presta, lápiz? pásame uno para ¿Para acá. qué esto? Eso es para que tú dejes escrito un desafío para los próximos invitados e invitadas. Wow. Vamos a volver a la tómbola. Piensa en algo. Bueno, contarte que algunos invitados dejar anteriores fácil. dejaron adivinanzas, otros trabalenguas, no salieron. Ya, vamos a dejar algo fácil entonces. Ay, Hay que tienes que leerlo. decirlo. Dilo por favor mientras lo escribes. Mírame, doblaste. Películas chilenas. ¿Alguna que te guste? Ok, ahí está. Bueno, Nico, llegamos al momento final ya, donde les pedimos a nuestros invitados, invitadas que nos compartan algún cuento, relato, historia que les sea como, bueno, significativo, que quieran también dar a conocer. Eso, así que abierto el micrófono. Wow, qué importante como que sea también algo significativo. Justamente el día de hoy, más allá de cuando podamos ver este trabajo en el aire, el día de hoy está pasando por un mal momento de salud y incluso hoy día se dio por muerto a José Pepe Mujica, líder del pueblo uruguayo. Y curiosamente en Uruguay, una de las cárceles que se construyeron en la época de la dictadura militar uruguaya, en Montevideo le pusieron por nombre Libertad. Y en la cárcel Libertad estaba estrictamente prohibido dibujar y regalar libélulas, mariposas, estrellas y pájaros. Un profesor, curiosamente también, cuando lo tomaron detenido por ideas ideológicas, fue llevado a la cárcel Libertad.
El primer domingo de visitas recibió a su hija Aileen, de 5 años. Aileen no sabía que estaba prohibido regalar dibujos y menos regalar dibujos de pájaros. Por lo tanto, Aileen, muy contenta, fue a visitar a su padre, que no lo veía desde que lo habían tomado detenido. Le llevó una hoja con pájaros dibujados de muchos colores. Cuando llega a la cárcel, la censura, no tan solo en Uruguay, en este país también se le dejó caer. Le tomó su dibujo, le rompieron el dibujo frente a sus ojos y le prohibieron visitar a su padre. Al domingo siguiente, a la próxima visita, Aileen nuevamente le lleva un regalo a su padre. Y le lleva esta vez una hoja con dibujos de muchos árboles. Los árboles no estaban prohibidos en la cárcel Libertad. Curiosamente le toca al mismo gendarme, le observa su dibujo, le dije, bueno, puedes pasar, le dice el gendarme, no llevas pájaros, no llevas libélulas, no llevas mariposas ni estrellas, así que tu dibujo puede llegar donde su padre. Cuando Aileen se encuentra con su padre, se funden en un abrazo eterno que dura hasta el día de hoy, y Aileen le entrega el dibujo a su padre. El papá en ese momento abre su hoja, observa esos dibujos y se pone muy feliz. ¡Qué bellos árboles, hija! Pero lo queda mirando. ¿Y esas frutas?, le dice. ¿Por qué hay frutas en esos árboles? ¿Qué son? ¿Son manzanas? ¿Son peras, naranjas? ¿Qué son las frutas? Y Aileen queda mirando a su papá un poco más alto. Ven, le dice. No son frutas. Son los ojos de los pájaros que te traje camuflado para que vueles libre. Los pájaros prohibidos del eterno Eduardo Galeano. En momentos donde también tenemos desaparecida a una Lamuen en la región de Los Ríos. Lleva más de 2 meses desaparecida y le exigimos al Estado chileno que pueda hacerla aparecer con vida. Siempre van a haber pájaros prohibidos, pero también siempre van a haber muchas Aileenes que nos van a llenar de colores esas prohibiciones de los estados y las dictaduras. Gracias, Nico. Gracias por tu palabra, por tu compromiso. Yo siento que eres un militante de los cuentos. Realmente eres como una persona que está comprometida, siento que también con un pensamiento, por qué no decirlo, de izquierda latinoamericana, como que te veo y veo todo ese espíritu encarnado en ti. Entonces creo que estás muy comprometido también con el cuento como una herramienta de transformación. Quizás no tan escénico como han sido nuestros otros invitados, y no sé si tanto como en la educación, pero sí con la transformación. Así que gracias por traer esa visión de la narración oral hasta aquí, y te mandamos un abrazo de vuelta hasta la isla, que llegues bien, y nos encontraremos por ahí en fogones. Eso, y en embarcaciones. En temporales, tienen que ir a visitar la isla. Y en Chapaleles. Y en Licor de Oro. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Seguimos. Seguimos. Dicen.